Bienvenidos nuevamente comunidad educativa. Hoy vamos a ver la actividad 3 del proyecto 1, la semana 4. Entonces, la actividad 3 nos dice desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. Como vemos, desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que debemos leer el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Del texto integrado al estudiante de Estudios Sociales 10 EGB Superior, página 60 del Ministerio de Educación. Lo tengo precisamente abierto aquí. Aquí está, los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Solo deben leer esta página aquí, la página 60, como ven, estados latinoamericanos y sus proyectos sociales. Aquí están. Y sus proyectos nacionales, perdón. Entonces deben ir aquí y leer solo esta página. Es corto, es una sola página. Nos pide que leamos eso ya que en la siguiente parte nos dice en la tarea 2 de la actividad 3, nos dice que con base en el texto anterior debes realizar la siguiente actividad. Primero, generar un listado de ideas sobre el tema. O sea, una vez que leamos esto, debemos generar un listado de ideas sobre lo que nos dice el texto. Yo ya lo leí y yo generé mi listado de ideas, el cual lo tengo aquí en la parte de aquí abajo, ¿cierto? Déjenme centrarlo bien. Bueno, entonces el listado de ideas fue, primero, es que tras su independencia hubo un proceso de estructuración. Segundo, aplicaron modelos políticos provenientes de Norteamérica y Europa. Existían grupos de poder que pugnaban por alcanzar el control del Estado. Algunos debates entre federalistas y centralistas culminaron en conflictos armados. En América Latina del siglo XIX, el caudillismo era forma de gobierno. Se caracterizaba por la presencia de líderes fuertes, miembros de la élite social. La base del poder político del caudillo está en el clientelismo, es decir, en la lealtad de personas a las que se favorece de distintas maneras. Lealtad al caudillo. Los caudillos, al alcanzar el poder central, los que mantuvieron a las endebles repúblicas latinoamericanas comunidades políticas y con posibilidad de construirse en estados-nación. Esas fueron mis ideas. Cada una es una idea que saqué en base al párrafo o a lo que leí aquí. Como ven ustedes aquí, sí. Tras su independencia, las naciones latinoamericanas debieron pasar por un complejo proceso de estructuración. Lo he puesto aquí. Tras su independencia hubo un proceso de estructuración. Esas, entonces, ustedes deben leer el párrafo y sacar sus propias ideas. Estas ideas que están aquí son las que se sacaron de este párrafo para este ejemplo. Entonces, espero me entiendan, ¿no? Por eso dice, con base en el texto anterior, deben leer el texto, página 60 de el texto integrado de estudiantes de ciencias sociales, los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Aquí está. Una vez que lo leen, ustedes sacan sus ideas acerca del párrafo. Como yo lo saqué, esto pasó por esto, y hacen un listado de ideas, como yo lo he hecho aquí. ¿Para qué? Pues vamos a la siguiente parte, porque dice que luego debemos relacionar con una línea o colores las ideas que tengan en común y explicar el por qué. Aquí el programa no me lo permite pintar para poder relacionar, así que lo he hecho en una hoja de Word aparte. Aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí están igualmente, como ustedes ven, están lo mismo, el mismo listado que yo tengo aquí está acá, pero dice que debemos relacionar con una línea o colores las ideas que tengan en común y explicar por qué relacionamos eso o qué tienen en común. Entonces, yo lo he hecho de esta forma. Como le digo, lo he hecho en Word debido a que no me permite el programa acá hacer esto. Entonces, al principio, en la primera, tras su independencia, hubo un proceso de estructuración. No encuentro ninguna relación en eso. Lo segundo, aplicaron modelos políticos provenientes de Norteamérica y Europa. Tampoco. En este caso sí encontré. Por ejemplo, existían grupos de poder que pugnaban por alcanzar el control del Estado. Entonces yo encontré una relación entre grupos de poder y control de Estado. Y también encontré una relación entre debates y conflictos. Y aquí puse por qué en esta parte. ¿Por qué? Porque quien tenía el poder, grupos de poder, controlaba el Estado, control del Estado. Y los debates siempre generan algún tipo de conflicto. Entonces, como ven,
Creo que el ejemplo está súper bien explicado. Creo que está súper bien explicado el ejemplo de lo que nos piden en la segunda parte, que es relacionar con una línea, o yo lo he hecho con colores, las ideas que tengan en común y explica por qué. Entonces yo creo que grupo de poder y control de estados tienen algo en común, que es que quien tiene el poder controla el estado. Y acá en debates y conflictos es que los debates siempre generan un tipo de conflicto. Ustedes deben recordar que hace unas semanas atrás, al principio, creo que cuando comenzó el proyecto, se habló sobre los debates y los conflictos, ¿no? Sobre resolver esto. Entonces, como ven, eso es lo que nos pide la segunda parte, que en las ideas que ya hicimos en la primera parte, en la lista de ideas, que como le digo, es la misma lista que yo hice aquí, poder generar, repintar, que en este caso yo he escogido el color amarillo para repintar, los que me parecen que tienen algo en común y explico por qué. Grupos de poder con control de Estado me parece que tienen algo en común y es que quien tiene el poder controla el Estado y debates tiene algo en común con conflictos porque siempre los debates generan un conflicto. Entonces seguimos. En este también encontré. Decía que en América Latina del siglo XIX el caudillismo, que era forma de gobierno, se caracterizaba por la presencia de líderes fuertes. Entonces yo creo que el caudillismo y líderes fuertes tienen algo en común, porque el caudillismo significa que quien gobernaba eran caudillos, que era un líder fuerte. Entonces, como ven, ustedes así deben generar una lista de ideas y en esa lista de ideas encontrar qué tienen en común. Entonces, como ven, es un ejemplo clarísimo, no creo que haya ninguna pérdida. Todo se basa en las ideas que ustedes encuentren de la primera parte del ejercicio, ¿no? En general listado sobre el tema, de ideas sobre el tema. Con eso, ustedes ya después pueden relacionarla, así como yo lo he hecho aquí, generé mi lista de ideas y ahora la estoy relacionando. Y así lo mismo en la parte de acá. Por ejemplo, aquí la base del poder político del caudillo está en el clientelismo, es decir, en la lealtad a las personas que se favorece de distintas maneras, lealtad al caudillo. Porque yo creo que poder político y lealtad de personas a las que se favorece tienen algo en común, porque el poder político siempre se basa en la lealtad de las personas a las que esos políticos favorecen, por eso tienen algo en común. Luego, en la última parte, dice, los caudillos al alcanzar el poder central los que mantuvieron a las endebles repúblicas latinoamericanas como unidades políticas y con posibilidades de constituirse en estados-nación. Entonces yo creo que repúblicas latinoamericanas y estados-nación tienen algo en común, que es ¿por qué? Porque las recién creadas repúblicas latinoamericanas buscaban convertirse en algún momento en estados-nación. Entonces, si ven que sí tienen algo en común, eso es lo que nos piden en la segunda parte, que de la primera, de la generación del listado, relacionemos con una línea de colores lo que tengan en común y expliquemos por qué tienen en común, como yo lo he hecho aquí. Vean bien el video, véanlo con calma, párenlo, retrocedanlo, véanlo una o dos veces, las veces que tengan que verlo, está clarísimo lo que hay que hacer. No hay pérdida y está súper sencillo. Luego de eso nos dice que desarrollemos un mapa mental, conceptos, dibujos, conectores sobre este tema. Que esto aquí sí lo pude hacer en la parte de aquí. Entonces aquí está el mapa mental sobre este tema. Entonces aquí está, dice. Este es el principal, como ven aquí en rojo, conformación de los estados-nación en América Latina. Entonces había varias ideologías. La principal era el caudillismo, donde tenía presencia de líderes fuertes. Por este lado acá dice que hubieron conflictos internos y externos y todo estaba lleno de tensión. Y esta tensión llevó al fracaso del proyecto bolivariano, conflictos territoriales entre estados, presión y agresión de potencias externas, centralismo versus federalismo y diversidad étnica y conflictos sociales. Esto de aquí es un mapa mental que yo lo hice en base a lo que leí dentro de la lectura que se nos pide que leamos, ¿no? Entonces así pueden guiarse igualmente con esto, pueden hacerlo tal cual, solo como siempre les digo, cambiarle lo que hay en su interior. Tal vez los conectores, las palabras, esto que dice varias, la principal, presencia, hubieron, tensión, eso pueden dejarlo, pero lo que está en el centro, eso sí tienen que cambiarlo en base a su pensamiento de la lectura de la página 60 del texto integrado. ¿Sí? Entonces, como les digo, actividad 3 sí es un poquito más larga que las anteriores, pero es sencilla. Simplemente tienen que
que leer bien, generar bien su listado y leer bien la página que se les está pidiendo. Como le digo, si tienen que ver el video una, dos, tres veces, pararlo, retrocederlo, háganlo. Pero está súper sencillo y bien explicado lo que tienen que hacer en esta segunda tarea de la actividad 3. Ahora todavía no ha terminado la actividad 3 porque nos dice que debemos responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la independencia y la libertad para las naciones en la actualidad? Vamos a ver cuál es el ejemplo. Como le digo, este es un ejemplo. Ustedes tienen que poner sus propias respuestas. Entonces aquí yo tengo. ¿Cuál es el valor de la independencia y la libertad para las naciones en la actualidad? La independencia consiste en que las naciones completamente autónomas para tomar sus propias decisiones, donde sus ciudadanos pueden elegir a los funcionarios que gobiernan su país con la libertad de no verse influenciados por factores externos que vayan en contra del progreso del país. Entonces, este es mi ejemplo, o esto es lo que yo pienso, de lo que es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad. Ustedes deben poner su respuesta basada en lo que ustedes piensan o pueden pedirle a sus padres que les ayuden diciéndole su criterio y en base a eso ustedes generar la respuesta. Y la otra pregunta, lo otro que nos pregunta es, ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Y se puso aquí que el capitalismo ha sido el gran creador de fuerzas productivas y riqueza material, pero también de las desigualdades y conflictos, explotación humana, conflictos criminales y devastación de la naturaleza que hoy asolan a buena parte de la humanidad. Entonces, como le digo, pero este es el ejemplo que yo he puesto. Ustedes deben poner su propio criterio, que es súper sencillo porque todo esto lo saqué del párrafo, de la hoja que hay que leer, la página 60. Leyendo esto, ustedes pueden responder tranquilamente esas preguntas sin problemas. Como le digo, este es un ejemplo, ustedes deben poner su propio criterio. Aquí no tiene que ser tan elaborado como que yo pongo, pónganlo con sus propias palabras, lo que piensen, o consúltenlo con algún adulto y que ellos les digan su criterio y en base a eso puedan responder también. ¿Sí? Entonces, como les digo, este también es un poquito más largo que las actividades 1 y 2. La actividad 3 es un poquito más larga, hay que hacer algunas cosas más, pero es súper sencillo. Vean el video con tranquilidad que lo van a entender sin mayor problema. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden hacer las preguntas en el grupo de WhatsApp, que con gusto se atenderá a cualquier duda. Entonces, si no es más, pues nos vemos en el paso 4. Saludos.